Incentivos regionales, las ayudas para incentivar la inversión productiva. Vamos a verlo. Y para ver los incentivos regionales, hoy tenemos con nosotros a Eli de Deducible.es, coordinadora de ayudas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya con la chimenea puesta, ya Sí, winter ya is hace coming. frío. Muy bien, pues incentivos regionales, cuéntanos. Son unas ayudas bastante conocidas, pero creo que poca gente entiende bien para qué son. Sí, son unas ayudas bastante conocidas, pero es verdad que a nivel de normativa y demás no son sencillas de entender y quizá por eso hace falta hacer un poco un resumen breve. Los incentivos regionales son ayudas que se conceden desde el Estado, la inversión productiva que lo que buscan es fomentar la actividad empresarial y están muy orientadas a la localización en ciertas zonas de España. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios entre territorios. Se ofrecen diferentes porcentajes de subvención en función del tamaño de la empresa y de la comunidad autónoma donde se realiza la inversión. Estos tantos por ciento, pues para hacernos una idea, pueden ir desde el 15% hasta un 80%. Con lo cual, pues son ayudas que pueden llegar a ser muy interesantes en ciertas comunidades autónomas. Aquí vemos el mapa, por ejemplo, todas las zonas que están en azul más oscuro, ¿vale? Serían las que tienen máxima financiación. ¿Y estas ayudas están siempre abiertas? Estas ayudas están siempre abiertas, ¿vale? Esto es otra de las ventajas, no existen unos plazos determinados, lo que sabemos que es muy buena noticia, y están como abiertas hasta el 31 de diciembre de 2027, que son los fondos que hay asignados para ellas. Y a mí, siempre que hablo de estas ayudas, me cuesta un poco explicar cuál es el objetivo, porque es como, ya el título es raro, ¿no? Porque es inversiones productivas. ¿Qué se entiende? Entiendo que todas las líneas en diferentes comunidades funcionan de la misma manera, pero ¿qué debe de entender alguien por inversión productiva? Claro, aquí estaríamos hablando siempre de proyectos de inversión, ¿vale? Cuando hablamos de proyectos de inversión, podrían ser inversiones para crear nuevos establecimientos, ¿vale? O para hacer transformaciones o modificaciones de establecimientos ya existentes. Siempre tienen que ser inversiones relacionadas con industria transformadora, ¿vale? Es decir, todos los CNAEs de industria que al final, a partir de una materia, la transforman para obtener un determinado material, ¿vale? Todo lo que sería pues industria alimentaria, de vehículos, todo lo que sería industria transformadora y también todo lo que serían los servicios de apoyo a esta industria, ¿vale? Todos aquellos servicios que dan apoyo a esta industria para poder crear un bien. ¿Existe alguna limitación por CNAE? Sí, existe una limitación de ciertos sectores que no son promocionables, es decir, no pueden acceder a incentivos regionales. ¿Vale? Entonces, todo lo que serían sectores de la energía, ya sea producción o distribución, transporte, pesca y acuicultura, toda la agricultura primaria, siderurgia y carbón. Y aquí también se hace especial hincapié en lo que sería todo el tema relacionado con la transformación de materiales y productos para la construcción. Okay. ¿Vale? Y sí que se detallan ciertos CNAEs relacionados con la construcción que no serían promocionables dentro de incentivos regionales. Vale, más claro lo tengo ya. Estoy viendo el mapa que compartes. Bueno, por lo que veo es una herramienta un poco balanceadora de la competitividad, ¿no? Porque Cataluña, Madrid y sí, País correcto. Vasco. Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco no tienen acceso a incentivos regionales.
sea, es una ayuda que lo que hace es mejorar, o sea, mejora las inversiones en producción en aquellas comunidades menos competitivas, digámoslo así. Y de Correcto. ahí entiendo que resulta la leyenda de porcentajes, ¿no? Correcto, además que estamos hablando no que la empresa esté situada en una comunidad autónoma, sino que la inversión que vaya a realizar esté en esa comunidad autónoma. Entonces, lo que estás promoviendo es que se realicen, que haya producción, ¿no? E inversiones importantes en comunidades autónomas donde normalmente no las hay o es más difícil. Vale. Dentro de la descripción de proyectos he visto el término establecimientos turísticos o instalaciones Sí, complementarias. Esto sí, para el sector del correcto. turismo es interesante, parece ser, ¿no? Sí, es decir, que dentro de estas ayudas de incentivos regionales, que quizá también es un aspecto menos conocido, aparte de todo lo que sería las inversiones productivas, también son subvencionables establecimientos turísticos y también todas aquellas instalaciones que puedan rodear a un establecimiento turístico, ¿vale? Y que puedan mejorar, digamos, pues, por ejemplo, la oferta de alojamiento o dar más opciones de ocio en ciertas comunidades autónomas. Porque al final esto pues tiene efecto tractor, ¿no? De que atrae más productividad, Claro. moviliza, digamos, la zona. Esto me llega a la siguiente pregunta porque leyendo en las bases algunas de las líneas, porque claro, nosotros en Innovating lo tenemos por separado, luego enseñaré una búsqueda para encontrarlas, porque cada ayuda es muy diferente, aunque tienen objetivos parecidos. Pero claro, es muy diferente una inversión en una industria, por ejemplo, el automóvil o establecimientos turísticos. Entonces, a la hora de definir las partidas subvencionables, ¿qué partidas son subvencionables? O sea, son proyectos muy diferentes. Sí, en las partidas que son subvencionables, digamos que en lo que es un proyecto de inversión productiva, como habíamos dicho, de industria transformadora, aquí sería subvencionable la obra civil, ¿vale? Con un máximo del 50% del presupuesto, todo lo que serían bienes de equipo, toda la maquinaria e instalaciones técnicas necesarias para el funcionamiento de esa maquinaria. También se financia solo a las pymes los estudios previos del proyecto, ¿vale? Porque al final pues tiene que haber allí una ingeniería y unos estudios previos a la planificación de la inversión. Todo lo que sean activos e inmateriales, también con un límite del 30% de la inversión y otras inversiones materiales diferentes de las que sean bienes de equipo o activos e inmateriales. Y muy bien, entonces, claro, aquí queda la última pregunta ya de diseño de proyecto, que es, ya sé que me van a financiar, ya la pregunta es, ¿cuánto me tengo que gastar? ¿Hay un importe mínimo en todas las comunidades es el mismo? Sí, el importe mínimo de inversión es el mismo para todas las comunidades y tanto si es una inversión productiva como un alojamiento turístico y el mínimo es de 900.000 euros. Aquí hay que tener en cuenta que puede ser un factor bastante limitante que esta inversión tiene que estar relacionada con el activo de la empresa, es decir, porque debe suponer al menos el 25%. ¿Esto por qué se hace? Porque se buscan inversiones que sean realmente potentes. Es decir, que si una empresa muy grande que cuenta con un activo muy grande hace una inversión muy pequeñita, no va a tener valor como para ir a un incentivo regional. Tiene Porque lo sentido. que se busca es que sea significativa, que no para a nivel de la empresa. Sí, que la propia empresa lo tenga dentro de su línea de negocio, que no sea algo colateral a su... Correcto. Esto me lleva a la duda de, en general, lo único que cambia dentro del diseño de la ayuda por comunidad sería los porcentajes o hay alguna cosa más que cambia. Sí, en principio lo más relevante son los porcentajes. Luego, dentro de cada comunidad, pues puede haber pequeñas diferencias, pero lo más relevante son los porcentajes, porque luego sí que a nivel de tramitación hay la memoria es única para todas las comunidades autónomas
Ok. Y lo que sí que algunas comunidades tienen beneficios extra, tienen un tanto por ciento de puntuación más alto o diferentes maneras de compatibilizar algunas cosas, ¿vale? Porque esto sí que no lo hemos comentado, que se hace para obtener, digamos, la subvención máxima, ¿vale? De los porcentajes que estábamos hablando y que has mostrado aquí en el mapa, se valoran una serie de cosas, ¿vale? Que sería el empleo, ¿vale? La creación de empleo, factores endógenos, que sería el uso de la materia prima de la zona, mejoras medioambientales más allá de las que son estrictamente obligatorias por ley, el incremento en la productividad y la tecnología, dándole un peso también muy importante aquí, así la empresa hace gastos en I+D, ¿vale? Y el carácter dinamizador, que sería un poco pues esto, ¿no? Los beneficios que pueden inducir a la comunidad autónoma y si pueden tener también un carácter exportador. Ujú. Entonces, en función de estos puntos, podrían obtener el máximo de subvención o si no cumplen con todo, pues se vería reducido ese tanto por ciento. Vale. ¿Cómo más o menos se aplica esta financiación? Se aplica porcentajes según la zona, pero existen otras limitaciones por tipo de empresa. Veo que hay diferentes porcentajes en la tabla. Sí, el porcentaje aquí se calcula con una serie de reglas, ¿vale? Bastante complicadas, que no hemos querido tampoco indicar aquí, pero al final es por el tipo de empresa, la intensidad máxima, pues según la comunidad autónoma, y luego por lo que estábamos comentando del baremo de puntos que la empresa consiga tener dentro de estos factores de empleo, mejoras medioambientales, incremento de la productividad y demás. Con todo esto se hacen unos cálculos y te sale una subvención. Y también hay que comentar que para grandes proyectos de más de 15 millones de euros, esta subvención se ajusta según unas fórmulas. Ok. Ok, muy interesante. Os comparto aquí un poco la búsqueda. Si ponéis directamente en el buscador incentivos regionales en Innovating, pues tenéis aquí todos los incentivos regionales abiertos. Podemos entrar en Andalucía, por ejemplo. Me lo compara incentivos complementarios de Andalucía y ACET y LICA, pero si no me equivoco, sí que se parecen, pero LICA no financia la obra, ¿no? Tú dirías, o sea, dirías que está, y además es fondo perdido, o sea, no hay muchas ayudas a fondo perdido que se encarguen, que estén dentro de lo que es compra, inversión y activos. O sea, debe ser la única línea, ¿no? Sí, es de las pocas líneas que al final es subvención, o sea, estamos hablando de fondo perdido y estamos hablando a la inversión y que te incluye obra civil y demás. Esto en el LICA, por ejemplo, pues es más limitado porque no te incluye la obra civil y además estaríamos hablando de préstamos con un tramo no reembolsable también bastante alto, pero no a niveles de esta subvención a fondo perdido. Muy bien. Pues También es verdad que aquí pues lo que se exige es lo que decíamos, que tiene que ser sobre todo una inversión significativa para la empresa que la realiza. Entonces tiene que ir en orden de magnitud, tiene que ir adecuada a la empresa que la solicita. alineada con lo que ya hago en otras comunidades o lo que ya hago en esa comunidad también, puede ser. Okay. Muy Claro. bien, muy interesante. Entonces tenemos tiempo porque tenemos hasta el 2027, ¿no? Sí. Y es una tramitación compleja, dirías, a nivel de ya una vez iniciado el proceso de tramitación, tiene su propio aplicativo, es complejo, es fácil. Sí, la tramitación sí tiene su propio aplicativo, digamos que lo tramitas en función de la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que la documentación de base es la misma para todas. Y bueno, claro, requiere de tener muy claro la inversión que se va a realizar a nivel de cómo va a mejorar la productividad de la empresa, es decir, que lleva a la empresa a tener que hacer un análisis muy exhaustivo, ¿no? De, pues eso, el número después de esa inversión, qué puestos de trabajo se van a crear, tanto directos como indirectos, cómo va a mejorar la productividad, si va a poder mejorar a nivel medioambiental. Es decir, que obliga a la empresa a hacer un análisis importante. Muy
Muy interesante. Voy a compartir con la gente que nos está viendo el vídeo el email de Eli. Como sabéis, Eli trabaja para deducible.es, que es una consultora de financiación de proyectos y de investigación y desarrollo a nivel nacional. Ellos son especialistas en financiar este tipo de ayudas públicas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber si tiene alguna opción para realizar financiación en esta línea de ayudas o en otras que tenemos en Innovating, pues os dejo aquí el email y os podéis poner en contacto con ella para hacerle alguna pregunta o alguna... Nada, tener en cuenta esto que es lo que hemos dicho, inversiones productivas significativas. Aparte de esto, la empresa también tiene que contar con un mínimo del 25% de autofinanciación. Y ya está. Si es una empresa que encaja, digamos, con todo esto, pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Eli. A los que nos estáis viendo, pues cualquier pregunta, cualquier duda, podéis escribirnos en la caja de comentarios o nos podéis escribir un email a info@innovating.works. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, hacer like, dejar un comentario, que nos ayudáis con las redes sociales, suscribiros al canal, acordaros la campanita que la tenéis aquí arriba. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias, Eli. Gracias, hasta luego.